Sí. Y he aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos habla de tu misericordia mostrada no solamente en los tiempos antiguos, sino aún al día de hoy. Gracias, Señor, por permitirnos reconocer, ver nuestro pecado. Gracias porque tu palabra es viva y sigue trabajando en nosotros. Gracias por permitirnos, Señor, acercarnos delante de tu trono para rogar, Señor, tu perdón. Ayúdanos, Señor, a dejar que tu Espíritu Santo siga transformando nuestras vidas. Quita toda necedad de nosotros y permítenos, Señor, presentar cada día corazones humillados ante ti, agradecidos por tu misericordia y dispuestos a dejar que tu obra siga siendo visible en nuestras vidas, para nosotros mismos, porque realmente nuestro compromiso es contigo, pero también para alabanza de tu nombre y comunión como hermanos. Te lo rogamos y lo ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada estábamos meditando en los primeros 3 versículos del capítulo 2 de Ruth. Como dijimos, este capítulo tiene 5 conversaciones. La semana pasada vimos la primera conversación, que es Ruth y Noemí. Y titulábamos el sermón Hacia el Redentor, porque llega allí a los campos, al campo de Boz, Ruth. Hoy vamos a ver los versículos, la segunda conversación y la tercera conversación. La segunda conversación será Boz con el mayordomo de la finca y la tercera es Boz con Ruth. Pero vamos a hacer 2 sermones de ello, ¿vale? La tercera conversación va del versículo 7 hasta el 14, pero hoy vamos a llegar solamente hasta el versículo 10. Así que yo lo he titulado El encuentro. La semana pasada era Hacia el Redentor, pues ahora ya es el encuentro con el Redentor y vamos a ver la primera parte de este encuentro. Si eres creyente, yo te pregunto, ¿te acuerdas del momento y lugar donde tuviste tu primer encuentro con el Señor Jesucristo? Ya que te convertiste, ¿te acuerdas? ¿Ese momento y lugar? ¿Quién te llevó a ese momento y lugar? ¿Fue la casualidad? ¿Fue un familiar o amigo tuyo? ¿Fuiste tú mismo? ¿Quién te llevó allí? Bueno, pues solamente hay una posible respuesta, y es que fue Dios mismo quien te llevó. No lo dudes. Todo lo que provocó que tú llegaras a los pies de Cristo no fue una concatenación de acontecimientos casuales. Fue Dios moviendo los hilos de cada acontecimiento, de cada pensamiento y de cada decisión para llevarte a ese momento y lugar donde tú tendrías tu primer encuentro con tu Redentor. En la primera conversación que vimos la semana pasada entre Ruth y Noemí, en los versículos 2 y 3, vimos cómo la providencia de Dios guió a Ruth a espigar en el campo de Boz, aquel que sin ella saberlo se iba a convertir en su Redentor. Ruth no llegó allí por casualidad. Dios la guió a ese campo. Y así es en la vida de cada creyente. Desde el día de nuestro nacimiento, Dios ha guiado nuestra vida
hasta el momento y lugar que Él tenía estipulado para que nosotros tuviéramos un encuentro con el Señor Jesucristo. Él guió los pensamientos, guió a las personas, los acontecimientos, guió nuestras propias decisiones hasta ese momento donde tendríamos nuestro encuentro o primer encuentro con el Señor. Así que yo te lo pregunto por segunda vez. ¿Te acuerdas de ese momento y lugar donde tú tuviste tu primer encuentro con tu Redentor? Ruth respondería a esta pregunta diciendo, sí, me acuerdo. Fue en el campo de Boz donde Dios me guió y allí el Redentor vino a mi encuentro. Así es en la vida de todos los que hemos sido redimidos por Cristo. Para unos el momento y lugar fue en su habitación orando que Cristo fuera su Salvador. Para otros quizá fue en el campo o fue en la calle donde tuvieron de repente una profunda convicción de pecado y allí mismo clamaron al Señor por el perdón de sus pecados. Para otro quizá fue después de una predicación, en un culto, quizá en un concierto. Tantos momentos y lugares diferentes donde cada creyente tuvimos nuestro encuentro personal con nuestro Salvador. Para Ruth fue en el mismo campo de Boz. Allí ella tuvo su primer encuentro con quien se convertiría en su Redentor. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿has tenido tú un encuentro personal con aquel que quiere ser tu Redentor, Cristo Jesús? No conozco tu corazón. Pero yo te pregunto, ¿has tenido tú ese encuentro personal con tu Redentor, Cristo Jesús? Quiero que pienses esta mañana que el Señor quiere venir a ti, quiere redimirte y quiere tener un encuentro personal contigo. Pero eres tú quien te tienes que volver al Señor. Dios dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El versículo 3, ¿os acordáis? Nos dejó con Ruth espigando en la última fila detrás de las criadas que iban haciendo las gavillas. Al parecer en ese momento Ruth no estaba en el campo, llegó después. Y es aquí donde comienza la segunda conversación, la conversación entre Boz y el mayordomo. Lo primero que vemos en Boz aquí es su piedad, la piedad de Boz, en el versículo 4. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Al parecer, Ruth recibió el permiso del mayordomo de los segadores para espigar. Y allí estaba Ruth, espigando con arduo empeño. De repente, Boz, el dueño de las mies, llega al campo para ver cómo va la siega. Por lo que se nos dice a continuación, la llegada de Boz al campo no fue solamente para supervisar el trabajo, sino también para compartir con ellos el trabajo y también para sentarse a la mesa con sus trabajadores para compartir el pan. Boz era el dueño del campo, pero su señorío no consistía en dar órdenes a sus trabajadores y no dar golpe, sino en colaborar con sus trabajadores en la siega y compartir a la hora de la comida el pan con ellos. Al llegar al campo, lo primero que Boz hace es intercambiar saludos con sus trabajadores. Boz les dice, Yahvé sea con vosotros. Y los trabajadores contestan, Yahvé te bendiga. Esto no debemos entenderlo como un simple saludo educado y cultural, como aquel que dice por educación, buenos días. No, hemos de entenderlo como el saludo de un verdadero creyente. Un hombre que era temeroso de Dios, máxime cuando en aquella época de los jueces había mucha incredulidad en Israel. Dios no era pertinente y la decisión personal de cada uno era lo que prevalecía. Por tanto, este saludo deja ver en Boz a un hombre que creía que es el Señor quien provee
y que comprendía que la verdadera felicidad de la persona en esta vida consiste en la presencia de Dios con nosotros. Por eso lo que mejor les puede desear a sus segadores es: el Señor esté con vosotros. Estas son las primeras palabras que escuchamos de voz. Palabras que son una tarjeta de presentación, dejando claro que este hombre del cual ahora vamos a hablar no es un hombre incrédulo, no es ni siquiera un humanista, es un hombre temeroso de Dios. Yahvé esté con vosotros. La respuesta de los segadores, Yahvé te bendiga, muestra un gran aprecio por Boz. Porque Boz no era el típico jefe abusón con el látigo en la mano que va todo el día reprochando y acarreando. ¡Hombre, todavía vais así! Esto ya tenía que estar recogido desde ayer. Pues no voy a pagar lo que habéis hecho. No os merecéis el sueldo. Os voy a despedir y voy a contratar a otros más trabajadores que vosotros. Nos llega allí acarreando, venga, vamos, con ansia. Nos llega reprochando. Es un hombre que no solo colabora con sus trabajadores, se pone allí mano a mano con ellos a trabajar, sino que además les da agua, como veremos después, les da comida, se sienta con ellos a la mesa y además, como veremos ahora después, les ha hecho una casita allí en la finca para que ellos tengan sus momentos de descanso y se puedan echar a la siesta y puedan relajarse. Así que como dueño, Boz es ejemplar, es un hombre ejemplar. Primero, colabora con sus trabajadores en la siega. Segundo, es un hombre temeroso de Dios. Tercero, no es un jefe reprochador. Y cuarto, cuida de sus trabajadores. Por todo esto, la primera característica que vemos en Boz es la piedad. La segunda característica que vemos en Boz es la compasión, versículo 5. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Probablemente Boz conocía a todos los trabajadores en su campo, pero al mirar a ellos, ve espigando a una mujer joven y pobre que no conoce. Y Boz le pregunta al mayordomo de los segadores: oye, ¿de quién es esta joven? Boz quiere saber la identidad real de esta joven. Por eso su pregunta va dirigida a qué familia pertenecía ella. No dice quién es, sino de quién es. Hay que tener en cuenta que Boz hace esta pregunta porque en aquel entonces la mujer no era independiente. Toda mujer pertenecía a algún varón, bien fuera a su padre, bien fuera a su esposo, bien fuera a su hermano o si era esclava a un amo. La mujer no era independiente, pertenecía siempre a un varón. Por eso, conociendo a quién pertenecía, se conocía la identidad de la persona. Por eso Boz pregunta ¿de quién es? En esta pregunta vemos la segunda característica de Boz, la compasión. Ahora, ¿por qué sabemos que el interés que Boz muestra por esta joven moabita es la compasión? ¿Por qué? En realidad había muchos motivos por los cuales Boz se podría interesar por una chica joven. Por ejemplo, podría ser simple curiosidad. Oye, ¿quién es esa? O podría ser por desconfianza en que pasara a su campo gente desconocida. Oye, ¿habéis permitido esa? ¿Sabes? No la conocemos. Y la gente desconocida no es de fiar, ¿eh? O podría ser porque Ruth era joven, una joven atractiva, y él estaba soltero y querría casarse. Podría ser eso. Pero también podría ser porque Boz era un hombre que verdaderamente se preocupaba por los pobres. Un hombre compasivo. Ve a esta joven, pobre, espigando y siente compasión por ella. Vivimos en un mundo que, a pesar de rendir culto a la sinceridad, solemos ser muy mal pensados en cuanto a la sinceridad de los demás en sus motivaciones a hacer las cosas. Aquí lo que prima mucho es el refrán de piensa mal
y acertarás. Solemos pensar muy mal de las cosas buenas que hacen los demás. Somos muy dados a juzgar que la gente hace las cosas por motivos interesados. Vaya fulanita, se ha casado con Meganito, pero no es por amor, sino porque él tiene mucho dinero. O vaya menganito, está saliendo con fulanita, no porque realmente la ama, sino por puro interés erótico. Es joven, es guapa. O mira, este está ayudando a tal persona, pero es por puro interés, algo querrá sacar de ella. Nos resulta mucho más fácil creer que cualquiera actúa bien por motivos interesados que no por generosidad y compasión. Sin embargo, todo lo que hay en este contexto, en este capítulo, nos habla de generosidad y compasión en voz. Lo que Ruth llama en los versículos 2, 10 y 12, gracia. Es así como actúa voz, por misericordia, por gracia hacia Ruth. Si nos cuesta aceptar tal motivación de que él actúa así por gracia, quizá deberíamos mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos si es que nosotros actuamos de forma interesada con los demás, y por eso también pensamos que los demás hacen lo mismo con los otros. Como dice el famoso refrán, se cree el ladrón que todos son de su condición. Hermanos, pretender que Boaz mostró interés por Ruth, por puros intereses personales, desentona bastante con muchas cosas que vamos a ver ahora después en su trato con Ruth. Así que demos a Boaz un margen de confianza y pensemos que era un hombre compasivo que verdaderamente se preocupaba de los pobres y que, por tanto, fue la compasión lo que le impulsó a preocuparse por Ruth y no otra cosa más. Ahora, Boaz pregunta al mayordomo y el mayordomo responde de quién es esta joven. Y la respuesta del mayordomo tiene dos partes. En primer lugar, expresa la identidad de Ruth, versículo 6. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Con esta explicación, el mayordomo deja dos ideas claras que Boaz desconocía. Primera, Ruth no es hebrea, es de nacionalidad moabita, es extranjera, moabita. Segunda cosa, Ruth ha abandonado a su país de origen y ya no pertenece a Moab porque se ha unido a Noemí. Así que Boaz ahora ya tiene un poco más conocimiento de quién es o qué la identidad de esa joven, Ruth. En segundo lugar, expresa el carácter de Ruth, versículo 7. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Es evidente que el carácter de Ruth impresionó favorablemente al mayordomo. En primer lugar, le impresionó la cortesía con la que Ruth pidió permiso para espigar. Ruth no llega allí de mala manera. ¿Cómo llega? Te ruego que me dejes espigar. Hay que tener en cuenta que Ruth no tenía la obligación de pedírselo, porque la misma ley de Dios le daba el derecho a ella, aún siendo extranjera, de espigar. El derecho de espigar que daba la ley no era simplemente a los judíos pobres, sino también a los extranjeros. Y ella tenía todo el derecho, y si no le daba al mayordomo el derecho a espigar, ella podía denunciarlo. Pero ella no llega allí con arrogancia, exigiendo sus derechos. Llega con delicadeza, amabilidad y humildad, algo que al parecer no era habitual en aquel entonces y que impresionó al capataz. En segundo lugar, al capataz le impresiona la constancia en la espera y el trabajo. Leamos la segunda parte del versículo 7.
Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Este versículo en el hebreo no está muy claro. No podemos realmente saber la profundidad o la realidad de lo que está diciendo allí. La última frase del versículo 7, sin descansar ni aún por un momento, en hebreo es sin reposar en la casa un poco. Así es literalmente como está en el hebreo, sin reposar en la casa un poco. Por eso algunas versiones, como por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, lo traduce así: excepto por unos momentos descansó en el refugio. La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera: solo se ha sentado en la casa por un momento. Y la Nueva Versión Internacional dice hasta ahora que ha venido a descansar un poco en el refugio. Bueno, lo primero que vemos aquí es que hay un detalle que no vemos en la Reina Valera, que la Reina Valera no lo traduce correctamente del hebreo. El detalle que vemos aquí es que la finca de Booz tenía una casita o un cobertizo dedicado al descanso de sus trabajadores. Allí ellos podrían echar la siesta, tomar un refrigerio y refugiarse del sol. ¿Vale? En el hebreo está eso, descansar en la casita o, concretamente, dice en el refugio. Dicho esto, hay dos posibles interpretaciones. La primera que voy a decir es la que menos hay menos comentaristas que dicen que era así, y la segunda que voy a decir es la más posible. Pero en realidad no podemos dogmatizar. Vamos a ver la primera. Hay algunos comentaristas que dicen que en realidad Ruth no empezó a espigar porque el capataz no tenía autoridad para darle permiso. Así que Ruth estuvo de pie a pleno sol en el campo esperando hasta que llegara Booz. Y en su espera solo descansó por un pequeño momento que pasó a la casita un poquito para refrescarse y protegerse del sol. Solamente un poquito y de nuevo salió allí a la finca a pleno sol y estuvo allí de pie esperando que viniera Booz. Esa es una posible interpretación. Esto sería perseverancia en la espera. La segunda interpretación, que quizá es la más probable, es que Ruth sí estaba espigando. Y no dejó de espigar sino tan solo un pequeño momento, que fue a la casita para un breve descanso, lo cual nos habla del carácter que veíamos la semana pasada en Ruth, una mujer muy, muy trabajadora. Bueno, sea como fuere, lo cierto es que el mayordomo ve en Ruth un carácter no solamente amable, no llega ahí exigiendo, te ruego que me dejes espigar, era una mujer humilde, una mujer amable, pero también ve una mujer constante en espera y trabajo. Ambas cosas fueron las que les impresionó a el mayordomo y por eso se lo comentó a Booz. Y ahora esto da lugar a la tercera conversación, que es la conversación entre Booz y Ruth. Aquí ya tenemos el encuentro. Y vamos a ver solamente esta mañana el tiempo que nos queda hasta el versículo 10, porque esta conversación se prolonga hasta el versículo 14, pero solamente vamos a ver hasta el 10. Al parecer, Booz había oído hablar de Ruth y lo que ella había hecho a favor de su suegra Noemí, pero en realidad Booz no conocía a Ruth. Había oído en el pueblo que había una moabita que había venido y que estaba cuidando de su suegra, de Noemí. La había oído, pero Booz no la conocía en persona, ni siquiera sabía que esa joven que estaba ahí espigando en su campo era ella, era Ruth. Así que después de oír el buen informe del capataz y saber quién era, Booz se acerca a Ruth con un interés aumentado. En los versículos 8 y 9, en las palabras que dirige a Ruth, podemos ver el carácter compasivo y amable, compasivo y generoso de Booz. Hay 4 cosas que vemos en el carácter de Booz. Es un carácter compasivo, amable y generoso. En primer lugar, muestra ternura
a Ruth. Se dirige a ella como hija mía. Así empieza la conversación con ella en el versículo 8, la primera parte. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía. Booz no dice, oye tú, con actitud de superioridad. Él era el jefe, ella era una espigadora. No le dice, oye tú, ¿qué haces aquí? Oye tú, ¿quién eres? No, se dirige a ella con suma ternura. Oye, hija mía. El llamarla hija mía también denota que Booz era bastante más viejo que Ruth. Probablemente, dicen los comentaristas, entre 45, 50 o quizá algo más de años. El capítulo 3 y el versículo 10, si miráis, cuando ya Ruth pretende que Booz sea su marido, y él se pone más contento que nada, dice el versículo 10, él le dice a Ruth, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Bendita sea, hija mía, que has elegido a un hombre mayor que tú, a un viejo, por marido, y no has ido tras los jóvenes. Así que esto también denota que Booz era bastante más mayor que Ruth. Así que en primer lugar muestra ternura. En segundo lugar, acepta a Ruth. Booz usa dos frases sinónimas insistiendo que es totalmente aceptada y bienvenida a trabajar en su campo. La segunda parte del versículo 8. No vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Booz? Le abre las puertas de su hacienda de par en par, le da la bienvenida y hace que Ruth se sienta como en su propia casa. Tanto es así que a partir de ahora Ruth ya no necesita estar como las demás espigadoras en los campos, buscando en qué campo espigar cada día y pidiendo que le dejaran espigar. No, Booz le abre su casa. Aquí, hija mía, tendrás trabajo conmigo. Muestra ternura con Ruth, acepta a Ruth, en tercer lugar, protege a Ruth. Y hay tres maneras en que Booz protege a Ruth. Primera, la incluye en el grupo de las criadas. La última parte del versículo 8 y la primera del 9. Aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas. La costumbre en aquel entonces era que las espigadoras debían ir detrás de las criadas a cierta distancia. No se tenían que juntar con ellas, tenían que ir a cierta distancia. Pero Booz le dice que espigue junto a sus criadas. En hebreo es al lado de sus criadas, como si fuera una de ellas. En segundo lugar, la invita a quedarse con las criadas, sabiendo que Ruth, como mujer, estaría mucho más segura entre mujeres que entre hombres. Y le dice, quédate aquí con las mujeres, la está protegiendo. Y en tercer lugar, protege a Ruth guardando su integridad física y su honra. Mirad la segunda parte del versículo 9. Porque yo he mandado a los criados que no te molesten. El texto hebreo es más fuerte. Dice, he ordenado a los criados no tocarte. Es decir, había un peligro real de que los criados la maltrataran. En primer lugar, era moabita extranjera. Y eso era un incentivo para que la maltrataran los criados. Y en segundo lugar, era una mujer joven y atractiva que provocaría la excitación de los criados. Y Booz prevé esto y se adelanta dando órdenes a los criados para que no la estorben y le muestren respeto. Y aquí hay un detalle que no sé si os habéis dado cuenta, pero es un detalle que no debemos dejar escapar. Y es que Booz ya había dado esta orden a los criados antes de ir a hablar con Ruth. Porque ¿qué es lo que dice el versículo? Yo he mandado ya a los criados que no te toquen. Antes de ir a hablar con Ruth, ya él había arreglado las cosas para que Ruth fuera aceptada y fuera respetada. Booz se preocupa de antemano
por la honra de Ruth. Boaz se preocupa de antemano por la honra de Ruth. Esto significa que Boaz acepta a Ruth sin conocerla realmente como era. Hasta ahora su conocimiento de Ruth era bastante escaso. Solo había oído cosas sobre cómo Ruth había tratado a su suegra, pero no la conocía. Vos podría haber dicho, bueno, la gente habla mucho y exagera. Vamos a ver si lo que dice la gente es verdad. Voy a poner a prueba a esta moabita y si muestra buenas cualidades, la acepto. Y si no, que se vaya a otro campo a espigar. Vos no hace eso. Vos la acepta aún sin conocer realmente cómo ella era. Es decir, la acepta sin cuestionamientos. Es justamente lo que hace el Señor con nosotros. Nos acepta tal y como somos, sin cuestionamientos. En cuarto lugar, Boaz cuida de Ruth. Hemos visto que muestra ternura a Ruth, acepta a Ruth en su campo, protege a Ruth y en cuarto lugar la cuida. La última parte del versículo 9. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. En aquel entonces no era fácil proveer agua para los trabajadores. Primero había que sacarla del pozo y después había que transportarla al campo. Y eso era un trabajazo para el jefe. Así que si proveer el agua para los trabajadores contratados era una molestia para el dueño, no era de esperar que se la ofreciera a una mera espigadora. Por eso era impensable que una espigadora bebiera del agua de los segadores, y máxime cuando Ruth era una extranjera, y más una extranjera moabita. Pero Boaz trata a Ruth como Dios desea y dijo en su ley que Israel debía de tratar a los extranjeros. Y por eso Boaz le dice a Ruth, cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Boaz cuida de Ruth en algo tan esencial como era darle plena libertad para que ella libremente fuera allí a las vasijas de los criados y pudiera beber agua. Porque nosotros no hemos segado. Yo he cogido quijas en el campo, en pleno julio. No hemos segado. Pero estar en pleno verano allí, en el campo, bajo el sol, sudando, necesitas beber continuamente agua o te deshidratas. Y Boaz cuidó de Ruth hasta en ese detalle. Así que en todo esto Boaz muestra que era un hombre piadoso, compasivo y temeroso de Dios, porque él sabía que el pueblo de Dios tiene la obligación explícita de mostrar hospitalidad al extranjero y prestar ayuda al desamparado. ¿Y cuál fue la reacción de Ruth ante la ternura, la aceptación, la protección y el cuidado que Boaz muestra por ella? ¿Cuál fue su reacción? Ruth habló a Boaz con su cuerpo y con sus palabras. En primer lugar habla con su cuerpo, versículo 10, la primera parte. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó. Literalmente, en hebreo es, se postró a tierra. Es decir, no es que hizo una reverencia, sino que se acostó boca abajo, con las manos así delante de Boaz en el campo. Ruth se asombra ante la generosidad inesperada de un desconocido hacia una extranjera como ella. Su primera reacción es una acción que en aquel entonces expresaba con más elocuencia que cualquier palabra su indignidad y confusión ante tanta benevolencia. Inclina su rostro y se postra boca abajo en la tierra delante de Boaz. Y lo sorprendente de esto es que este gesto solamente estaba reservado para dos usos. Primero, para adorar a Dios, y el segundo, para mostrar sumisión a un rey. Por eso, no cabe duda que cuando Boaz ve este gesto de Ruth, él confirmó que esta moabita no era cualquier mujer. No era una mujer soberbia, sino una mujer cortés y humilde que es capaz de asombrarse ante la gracia de un desconocido
por ella. Y el asombro ante la gracia es una reacción típica de la persona piadosa, que nosotros, por cierto, en nuestra generación de creyentes, hemos perdido totalmente el asombro de la gracia de Dios. Y el hecho está en las vidas que vivimos. Si vosotros observáis, nuestro lenguaje es un lenguaje siempre imperativo. No sé si yo ayer estuve, me mandó un poquito, Pedro Pablo al consejo el canal YouTube que tenemos y cómo se van a poner las predicaciones allí. Y la primera predicación que colgó la mandó. Y yo me escuché y aguanté escuchándome 5 segundos. Y caí en depresión. Nosotros tenemos, cuando hablamos, un concepto de cómo hablamos y creemos que hablamos bien, pero cuando nos escuchamos es totalmente lo contrario a lo que nosotros pensamos. Y hablamos muy en tono imperativo. Nos falta bastante humildad. Y la falta de humildad viene porque no nos asombramos de nuestra salvación. Y creemos que somos dignos, pero no somos dignos. Pero el asombro es la reacción típica de la persona piadosa. Vamos a ver 3 ejemplos. El primero vamos a verlo en Éxodo y vamos a verlo en Moisés. Moisés, el capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3 y versículo 11. Éxodo 3:11. Aquí está el llamamiento del Señor a Moisés para liberar a Israel. ¿Y qué responde Moisés? Dios le dice, ve, te he elegido, tú eres el elegido para liberar. ¿Y qué le dice Moisés? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él era príncipe de Egipto, había dicho, ¡ay, qué inteligente eres Dios! Yo soy el adecuado, aquí estoy. No, ¿quién soy yo? Fue la misma reacción de David en 2 de Samuel, el capítulo 7 y el versículo 18. Cuando Dios habla con David y hace pacto eterno con él, que de él vendría el Mesías y se sentaría en ese trono eterno que lo titula Trono de David. 2 de Samuel 7, versículo 18. Fíjate la respuesta de David a Dios. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Quién soy yo, Señor, para que tú hagas de mi trono un trono eterno? Las mismas palabras usa el apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 3 y el versículo 8. Efesios 3:8 está hablando de cómo el Señor lo eligió para ser apóstol a los gentiles. Y dice Pablo, y a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En 1 Corintios 15 habla de que soy el más pequeño de los apóstoles, pero es que aquí dice que es el más pequeño de todos los santos. Es decir, vamos a poner que hay 10.000 millones de creyentes en el cielo. Él dice, yo soy el último, el más pecador. Qué lejos estamos, ¿verdad? Nosotros. Es el asombro de la gracia de Dios sobre nosotros. Por eso este asombro humilde contrasta con la arrogancia y el egoísmo de quienes piensan que el mundo, la empresa y Dios mismo les debe algo. Y que ellos son merecedores de una serie de derechos que los demás tienen la obligación de satisfacerlos. Pero Ruth, con su espíritu tierno, sereno y humilde, pone de manifiesto el carácter de la mujer que agrada a Dios. ¿Os acordáis de 1 de Pedro 3:4, mujeres? Vuestro atavío no sea externo, el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible,
que es de grande estima delante de Dios. Ruth no iba vestida con vestidos lujosos. No ella era una espigadora y pobre. Pero el postrarse en asombro por la gracia mostrada a ella dejó ver su mayor adorno. Y el mayor adorno de Ruth era su humildad. Esa humildad que es grande, de grande estima delante de Dios. Ella se asombra y lo expresa postrándose ante Boz, su Redentor. Y ahora expresa ese asombro con sus palabras. En el versículo 10, volvemos a Ruth. Ruth, la segunda parte del versículo 10, capítulo 2, 10. Y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Llena de asombro, Ruth pregunta a Boz, oye, ¿por qué te has fijado en mí, siendo yo una mujer extranjera? ¿Qué has visto en mí, Boz? Ruth comienza a descubrir el significado profundo de la gracia. La generosidad es un acto de bondad mostrado entre personas iguales, pero la gracia es la generosidad manifestada a un inferior. Es decir, alguien superior a ti te regala algo que tú por tu condición no mereces. Ruth se sabe inferior, indigna tanto por pobre como por extranjera. Y no cualquier extranjera, era una moabita, perteneciente a una nación proscrita, alejada de la ciudadanía de Israel, y como dice Pablo en Efesios, ajena a los pactos de la promesa. Por eso, no es de extrañar que se asombre al haber hallado gracia a los ojos de Boz. Los que hemos sido perdonados por Dios a través del Señor Jesucristo, hemos experimentado y seguimos experimentando el mismo asombro. Cada día nos sorprendemos cómo, siendo tan rebeldes y tan indignos, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y hemos hallado gracia a sus ojos, aceptándonos tal y como somos, como parte de su pueblo. ¿Qué tal vamos en ese asombro del amor de Dios por nosotros? ¿Qué tal vamos en ello? La frase para que me reconozcas de Ruth es muy profunda. Esa frase no significa simplemente que Boz había adquirido un conocimiento más real de quién era Ruth, ¿no? Lo que significa es que Ruth fue conocida por Boz con una decisión firme de ser aceptada por él. Lo que está diciendo Ruth es, ¿cómo? ¿Por qué me has aceptado? ¿Por qué me has reconocido? ¿Por qué has tenido gracia conmigo? Y esto es exactamente lo que hace Dios con nosotros. Cuando la Biblia dice que somos conocidos por Dios, no significa simplemente que Dios conoce quiénes somos y cómo somos, sino que ha decidido aceptarnos tal y como somos y tener una relación de amor eterno y compasivo con nosotros. Eso es que Dios nos conoce, que Dios ha decidido aceptarnos y amarnos eternamente. Por eso, si os fijáis, lo que aquí estamos viendo no es solamente una relación entre un hombre y una mujer, con una buena ética cristiana que debemos imitar. Este es mi problema a la hora de aplicar. Yo estoy loco a ver qué aplico aquí. No puedo dejar que este libro hable simplemente de ética. Mira qué bueno era, qué buena ética tenía Boz, mira qué buena ética tenía Ruth. Cosas éticas que debemos de imitar, que están muy bien, evidentemente, y que debemos hacerlo. Tenemos que ver el Evangelio también aquí. Tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor, que nos acepta tal y como somos. ¿Y qué es lo que hallamos finalmente en ese primer encuentro con nuestro Redentor? Y por otra parte, ¿qué halla o debe de hallar en nosotros nuestro Redentor en ese primer encuentro? Pues vamos a responder a ambas preguntas, respondiendo solamente la segunda. Lo que el Redentor debe hallar en nosotros. Debe hallar 4 cosas. Primera, el reconocimiento de nuestra bancarrota espiritual. ¿Por qué va Ruth al campo de Boz a espigar? Tengo mucho dinero, pero bueno, para los findes voy a espigar un poco. Y si ahorro ahí algo,
¿Por qué va? Porque tanto ella como Noemí están en la indigencia. No tenían nada que echarse a la boca y necesitan cubrir su necesidad de pan. Si Ruth fuera rica, ¿había ido ahí a espigar? ¿No? Pero la necesidad de pan le llevó al Redentor. Tú y yo estamos en la más absoluta bancarrota espiritual ante Dios. Y necesitamos urgentemente un Redentor que pague a Dios nuestra deuda y nos saque de la indigencia moral y espiritual en la que venimos a este mundo. Pero el primer paso debe ser precisamente este: reconocer nuestra bancarrota ante Dios. De otra manera no vendremos al Señor. Jesús vino, dijo: yo no he venido a buscar, a salvar a justos, sino a pecadores. ¿Qué nos dice la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que reconocen que están en una bancarrota total, que tienen una deuda impagable delante de Dios. ¿Y la segunda cuál es? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bancarrota espiritual, lloro mi pecado delante de Dios. Perdón. Está dando el aire. En segundo lugar, venimos con una búsqueda perseverante de nuestro Redentor. Ruth apenas descansó esperando a Boaz. Tan solo se tomó un pequeño descanso en la casita y luego siguió esperando y trabajando hasta que Boaz llegó. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, Cristo no cubrirá nuestra necesidad de salvación si no perseveramos en su búsqueda. Una búsqueda que ha de ser perseverante precisamente porque sabemos que solo Él puede salvarnos. No hay otro Salvador. Si Ruth se hubiera cansado de esperar y trabajar y se hubiera ido del campo, ¿habría conocido a Boaz? No. Y no habría hallado la gracia que ella necesitaba. Pero ella fue perseverante. Por eso Dios nos invita a buscarle con perseverancia. Su invitación es: buscadme y viviréis. Isaías dice en ese famoso capítulo y gran capítulo 55, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Y qué dice el Señor Jesús? El que a mí viene, no le echo fuera. Nunca la búsqueda del Señor es infructuosa, nunca. Porque Dios no echa a nadie que vaya a buscarle perseverantemente. Así que, ¿con qué tipo de perseverancia estás buscando al Señor? No te canses de buscarle, porque Él está a la puerta, está cercano a ti y quiere redimirte de tu deuda. Así que, en primer lugar, nos acercamos reconociendo nuestra bancarrota espiritual. En segundo lugar, en una búsqueda esperante de nuestro Redentor. Y en tercer lugar, en ruego humilde. Ruth no fue al campo de Boaz a exigir, fue a hallar gracia ante los ojos de su Redentor. Ella sabía que era una mujer indigna y la única posibilidad de salvación era que el Redentor tuviera gracia con ella. No había otra posibilidad. Cuando buscamos a Cristo para que Él cubra nuestra deuda, no podemos ir con exigencia, exhibiendo nuestros muchos logros morales y presumiendo de lo buenas personas que somos. Si vamos así, no hay salvación. Jesús lo dijo, Él no ha venido a buscar, a salvar a justos. Querido amigo y amiga, la palabra de Dios dice claramente que en ti y en mí no hay nada bueno. Ni por un instante nosotros podemos ganar el favor de Dios. Somos pecadores hasta la médula, como dice Isaías, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, somos hinchazón y podrida
llaga. Tenemos una deuda con Dios que es impagable. Como dice Jeremías, nuestro pecado es como el leopardo. ¿Puede el leopardo quitarse las manchas? Aunque se las lave con lejía, dice, no puede. Por eso la Biblia deja claro que en cada una de sus páginas, que somos salvos por la pura gracia de Dios, no por nuestras supuestas buenas obras. Y es esa gracia de Dios a la cual hemos de ir a acogernos. Y no con orgullo, sino con humildad y ruego a Dios, pidiéndole que pague, que perdone esa deuda que para nosotros es impagable, pero para Cristo no. Y la promesa de Dios es que si vamos a Él, este ruego humilde, Él nos perdonará y salvará. ¿Cómo fue el publicano y el fariseo al templo a orar? ¿Qué decía el fariseo? Gracias Dios porque no soy como este publicano. ¿Y qué decía el publicano? Ni siquiera podía alzar los ojos al cielo. Y decía, ten misericordia, Dios, de mí, pecador. Pero Jesús, ¿qué dice en la conclusión? ¿Quién regresó a su casa justificado? ¿El fariseo o el publicano? El publicano. No podemos ir al Señor con arrogancia. Tenemos que ir en un ruego humilde, de cubrir, que Él nos cubra con su gracia y nos perdone. Y en último lugar, el Redentor tiene que ver asombro en nosotros por la gracia recibida. ¿Qué halló Ruth en Booz? Pues ella halló el hombre más hermoso que podía encontrar. Un hombre temeroso de Dios, un hombre bueno, amable, tierno, compasivo, protector, y que la aceptó tal y como ella era. Imposible no amar a un hombre así. Es imposible. Pues esto es precisamente lo que nosotros descubrimos de Cristo cuando somos hallados por Él. Descubrimos, es un encuentro con el ser más hermoso que ha pisado la tierra. Cuando llegamos al Señor Jesús, encontramos a un Salvador bueno, amable, tierno, compasivo, protector, que se interesa por nosotros y nos acepta tal y como somos, con nuestras muy pocas virtudes y nuestros muchos pecados. ¿Quién no amaría a un Salvador así? Por eso no ir a Cristo es la cosa más necia sobre la faz de la tierra, porque estamos despreciando al ser más hermoso, más bueno, más amable, más poderoso para salvarnos, para perdonarnos. Concluimos. El encuentro con Cristo es el encuentro con el verdadero amor. El único amor que perdona de verdad. El único amor que limpia la culpa. El único amor que restablece el alma rota. El único amor que expulsa todo temor y llena de una esperanza eterna. Este es el amor que Ruth está empezando a experimentar en el campo de aquel hombre que ella no conocía. Allí encontraría justo lo que su cuerpo y su alma necesitaba, un Redentor. Y yo te pregunto, ¿has hallado tú a tu Redentor? ¿Lo has hallado? ¿Has tenido ya un encuentro personal con Él? Pues si no has experimentado ese encuentro, ven a Él y lo hallarás, porque su promesa es que el que a mí viene, no le echo fuera. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor Jesús, tú estás presente en cada página de tu palabra. Y Padre, tu amor podemos verlo también a lo largo de toda tu palabra. Tu amor en Cristo Jesús. Señor, queremos darte tantas gracias por habernos hallado, por habernos llevado a ese momento, Señor, y lugar donde tuvimos ese encuentro contigo. Y como tú, Señor, aquel día cambiaste nuestra vida de forma radical.
Ayúdanos, Señor, a asombrarnos de tu gracia, a no ir a ti con arrogancia, sino con humildad, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en ese asombro de tu gracia con nosotros. Oramos por aquellos que no son creyentes. Te pedimos que tú, que solamente eres el único que puede convertir el alma, toque sus corazones, Señor, y los salves. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.